Bienvenido a Marketing y Emprendimiento. Bueno, pues en este podcast que vengo haciendo regularmente, voy a hablarte hoy de la importancia de escuchar tu yo interior. Lo primero que toda persona que emprende, bueno, en realidad toda persona, ¿vale? Ante un problema, lo primero que tendríamos que hacer, sinceramente, es el aislamiento del silencio. Y voy a decir por qué el aislamiento del silencio, ¿vale? Bien, fijaos una cosa. Os tomáis de 30 a 60 minutos en completo silencio y empezáis a escuchar vuestra propia voz interior. Esa propia voz interior os va a aportar la clave de cómo solucionar ese problema. Analiza el problema, busca soluciones, busca la fórmula, piensa, medita. La meditación de 30 a 60 minutos de meditación diaria es suficiente para que se nos ocurra soluciones a los problemas y grandes ideas. Las mayores oportunidades, los mayores negocios del mercado siempre se han creado en las crisis. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora estamos en la crisis porque mucha de la crisis que tenemos se debe también a la supercrisis climática que tenemos con todo el cambio climático, con todo el cambio del planeta, con todo lo que se ha destruido y que ya no vuelve. Entonces, ahora es cuando tenemos que pensar soluciones, ahora es cuando tenemos que reaccionar. Tenemos que pensar qué puedo hacer para solucionar esto, qué puedo hacer para solucionar mi vida, qué puedo hacer para solucionar el entorno en el que vivo. Y sin querer, en esos momentos de aislamiento, momentos de soledad, momentos de pensamiento, de introspección en el interior de nosotros mismos, nos va a hablar nuestra voz interior. Hay quien lo llama voz interior, hay quien lo llama conciencia, hay quien dice que se puede conectar con entidades superiores a uno que nos guían, ¿vale? Pero eso, cada uno sus creencias. Yo solamente os digo que si escuchamos nuestra voz interior nos da soluciones a los problemas. Y luego, sí, con esa idea podemos empezar a maquetar lo que necesitemos maquetar, lo que necesitemos cambiar. No nos quedemos solamente en el pensamiento, quedemos en el pensamiento en la actuación posterior. Con ello nos podemos marcar unos tiempos, unas actuaciones, unas formas de proceder y de esta manera lograr el éxito que estamos queriendo conseguir. Por eso es importante pensar, razonar, meditar las cosas, no actuar nunca en caliente, ante ninguna situación actúes en caliente. El ser humano tiene muy mal temperamento y siempre le pierde la situación de actuar en caliente. Si quieres, ante cualquier crisis, mejor huye de actuar en caliente, razona en solitario sobre esa crisis, sobre ese problema, y después plantea la solución con una base de diálogo. Esa es una gran razón y gran consejo que te doy para aportar en la vida. El pensamiento nos da la oportunidad de reaccionar mejor ante las cosas. Reaccionar a lo loco, reaccionar a lo bruto, ir a lo tremendo y sin antes pensar las cosas 2 o 3 veces es estrellarse con todo el equipo. Es mejor dejar unos tiempos de pensamiento y decir, esto verdaderamente lo preciso o no lo preciso, esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, esto lo puedo enfocar de esta manera, lo puedo enfocar de esta otra. Siempre es bueno pensar. Ojo, no rayarse con el pensamiento, que eso es muy distinto. O sea, gente de esta que está todo el rato
rucurrú a la cabeza sin hacer absolutamente nada, tampoco. Hablo de pensamiento positivo, hablo de razonamiento, de razonar las cosas, y una vez que están razonadas y pensadas, actuar. Pero una vez que están razonadas y pensadas, no quedarse en un stand-by de sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando y sigo comiéndome el tarro. Comerse el tarro no lleva a ninguna parte, ¿vale? Aquí hay que dar un pensamiento, obtener unas ideas claras y sobre esas ideas trabajar. Ni más ni menos, ¿vale? Y esa pequeña soledad que buscamos cuando buscamos estos pensamientos, cuando hacemos esa introspección interior, cuando razonamos sobre el día, sobre nosotros mismos, etc. O cuando inclusive intentamos conectar con las fuentes superiores, ¿vale? Ese momento de oración que no se necesita como aquel que dice un Padre Nuestro, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo me considero cristiano. Yo no necesito un Padre Nuestro para conectar con Dios. Lo que necesito más bien es conectar con Dios en mi interior y hablar con Él, ¿no? Vale. Algunos dirán, ya, pero no te va a responder. Ya, pero es que de repente el subconsciente te dice, coño, oye, ¿no te parece que esto es una buena idea? ¿No te parece que esto otro también? Y que esto a lo mejor podría solucionar esto, esto y esto. A eso es a lo que me refiero. Poco a poco las ideas van surgiendo, los caminos se van abriendo, las personas vamos sabiendo por dónde enfocar las cosas. Y eso es lo que os quiero transmitir hoy, ¿vale? Desde Marketing y Emprendimiento, como siempre, os habló Tomás Arconada. Os invito a que os suméis a estos pequeños podcasts que estoy haciendo de marketing y emprendimiento y que sigáis toda mi actividad en todas las redes sociales, ya que tengo diversos canales, entre ellos este que estoy como Tomás Arconada V. Por cierto, suscribiros para que os sigan llegando más vídeos míos, más podcasts míos, y manuales y demás de inteligencia artificial, de herramientas que siempre os doy para estas cuestiones. Para la meditación, por supuesto, podéis encontrar 58.000 temas, por ejemplo, en YouTube, de sonidos de meditación, etcétera, etcétera. Aunque yo particularmente siempre recomendaré que sea un espacio de silencio absoluto. Porque a los 30 minutos de estar en silencio absoluto, sinceramente como que te conectas con otra cuestión. Yo, por ejemplo, generalmente uno de mis trucos, de los muchos que uso en mi vida, y con esto ya voy acabando, es irme a pasear muchas veces por la naturaleza, ¿vale? O sea, coger y decir, vale, necesito desconectar, pongo el móvil en silencio, me voy a algún espacio natural que no haya absolutamente nadie alrededor, me voy pensando en mis cosas y al final se me vienen muchas cosas. Cuando se me vienen las cosas, generalmente una cosa que suelo hacer mucho es llevarme un cuaderno y un boli, donde tomo notaciones para que no se me pasen las cosas. Esto es muy importante, porque ahí es de la manera que cualquier idea, cualquier asunto, al tenerlo anotado, vas a poderlo analizar, vas a poder ver si es la solución adecuada a ese pensamiento que estás teniendo en esos momentos y vas a ver de qué manera se te aclara la mente, porque la mente, quieras o no, es un absorbedor de todo lo que le ha pasado durante el día, tensiones, problemas emocionales, las ansiedades, etc. Vivimos en un mundo súper estresante, pero súper estresante. Entonces tienes que buscarte fuentes de liberación de ese estrés, de esa ansiedad, de esos problemas que inclusive pueden llevarte a temas peores, como por ejemplo las depresiones y demás. De hecho, la gente que trae la mente ocupada, si te fijas, en trabajo, en negocios, etc.,
es mucho más difícil de que se deprima. ¿Por qué? Porque tiene más resiliencia. Y la resiliencia es esa faceta que os hará libres, en cierto modo. ¿Por qué? Porque os hace resistentes a los golpes de la vida. La resiliencia es importantísima entrenarla, ¿vale? Entre la meditación y la resiliencia es donde está la clave del éxito en la vida. Ni más ni menos. Y como siempre, bueno, pues ya cierro este podcast invitándoos a que os suméis. Ya os dije que estoy como Tomás Arconada V en todas las redes sociales y en todos los canales, y por supuesto en este de YouTube o donde habréis escuchado este podcast, ya sea Spotify, etcétera, etcétera. Simplemente suscribiros para que os sigan llegando información de mis podcasts. Gracias y hasta el siguiente podcast de marketing y emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios.